intervención social continúa porque la gente sigue requiriendo apoyo. Lo que sí que ha cambiado ha sido toda la incorporación de protocolos que permitieran que la gente no se contagiara. Nos hemos ido adaptando igual que el resto de la ciudadanía, superando obstáculos, barreras tecnológicas. Sobre todo enfocados al tema de la prevención. Hemos adaptado las aulas de informática para que puedan continuar la búsqueda de empleo. Un poquito de ayuda para buscar un trabajito así pequeño y vivir vida buena. Hemos visto también un compromiso muy potente por parte de la ciudadanía. Para mí han sido un ejemplo también de adaptación a la situación. Te dan una oportunidad para adelante, ¿sabes? Como ha habido una como corresponsabilidad de sentirnos todos bien, de cuidar entre todos. Esa gente me ha ayudado mucho y me ha lanzado adelante. Lo más importante es que ha sido un aprendizaje compartido. Tenemos que adaptarnos nosotros a la realidad que tenemos ahora. Este cariño que necesito de mi familia, aquí me dan aquí. Sabemos que esta situación va a traer un momento de vulnerabilidad y que necesitamos como entidad responder y adecuar nuestra intervención a darle respuesta.